Orando a través de los temas más profundos del matrimonio. Narrado por Rocío de Chacón. Orando a través de los temas más profundos del matrimonio. Capítulo 4. Cuando la depresión o las emociones negativas arruinan la atmósfera. Yo creo que mi depresión comenzó en aquel closet. Ese pequeño lugar debajo de la escalera en la casita tipo rancho de mis padres, que no tenía agua corriente, ni baño, ni electricidad, ni calefacción en los crudos inviernos, excepto el calor que nos llegaba de una estufa de carbón en la cocina y una pequeña chimenea de piedras en la sala. En el segundo piso, los dos pequeños dormitorios estaban siempre helados y llevaba mucho tiempo para que las sábanas se calentaran. Semillas de ansiedad, tristeza, soledad y rechazo se plantaron allí como malezas que crecían muy profundas y sin control cada día de los primeros años de mi vida, hasta que finalmente sofocaron toda esperanza dentro de mí. Tanto como puedo recordar, siempre tuve ese sentimiento de depresión. En aquel tiempo yo no sabía que estaba experimentando depresión. Pensé que era algo que me pasaba a mí. Esta es la forma en que soy, pensaba. Soy una persona asustada, sin esperanza, solitaria, herida, ansiosa y deprimida, y no hay nada que pueda hacer en cuanto a eso. Nadie me puede ayudar, tampoco nadie me quiere ayudar, ni nunca nadie querrá hacerlo o aún ser capaz de hacerlo. No estoy hablando aquí de un desequilibrio químico, aunque es posible que yo lo tuviera. El miedo, el terror, la tristeza y el estrés tienen una forma de agotarte la mente, el cuerpo y el alma hasta que no solo tienes un desequilibrio físico, sino también uno emocional y espiritual. Y eso es suficiente para causarle depresión a cualquiera. Yo había ido a doctores y probado diferentes medicamentos, pero nada me había dado resultado. Esta era una herida profunda del alma para la cual no hay cura aparte del poder de Dios. No fue sino hasta que recibí al Señor en mi corazón y comencé a aprender de la restauración que Él tiene para cada uno de nosotros, que me di cuenta de que Él no nos había creado para tener depresión o ansiedad o miedo. La depresión, el miedo y la ansiedad no eran su voluntad para mí. Su promesa para mí era paz. Si lloraba fervientemente y le daba gracias a Dios y lo adoraba. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Esto quiere decir que debido a Jesús yo tenía una salida para la ansiedad, para la depresión y el temor. Si aprendía a orar por todas las cosas, todas las situaciones, condiciones y relaciones en mi vida responderían a la oración. Debido al poder de Dios que obra a través de la oración, finalmente encontré liberación y sanidad de todas las emociones negativas que me habían agobiado. Algunas veces solo mis oraciones no fueron suficientes, pero a menudo las oraciones llenas de fe de otras personas que oraban conmigo y por mí pavimentaron el camino para los milagros. En mi caso, siguiendo la sugerencia de mi esposo, fui a nuestra iglesia buscando ayuda. Habíamos estado casados unos pocos meses y todavía no podía salir de la atadura de la depresión, el temor y la ansiedad que sufría. La primera vez que fui a ver a Mary Ann, la esposa de un pastor y consejero que mencioné antes, noté que tenía ojos muy bellos, que brillaban como el océano cuando el sol baila sobre las olas. Yo había escuchado que ella tenía un don muy especial del conocimiento de la palabra de Dios y que entendía el poder de la oración. Así que cuando me pidió que ayunara y orara durante 3 días, lo que no fue nada fácil para alguien como yo, que de niña muchas veces me había acostado con hambre, sin embargo estuve dispuesta a hacerlo.
Regresé a la misma oficina de asesoramiento la siguiente semana, después de no haber comido ni bebido sino solo agua durante 3 días, y llevando en mi mano una lista que Mary Ann me había pedido que hiciera de todos los pecados que recordaba haber cometido en mi vida. Yo estuve muy agradecida cuando ella no los quiso leer, sino que me pidió que le presentara esa lista a Dios y que se los confesara a Él. Todo eso de inmediato. También tuve que confesar mi falta de perdón hacia mi madre y renunciar a todo el envolvimiento que había tenido con el ocultismo. Aun cuando yo había dejado esas prácticas o el envolvimiento con el ocultismo, cuando le abrí mi corazón al Señor y lo recibí, nunca me había presentado delante de Él y había renunciado a esas prácticas. Una vez que hube confesado y renunciado a todo eso, Mary Ann y una esposa de pastor oraron por mí. Y literalmente sentí la depresión salir de mi vida. No estoy exagerando, en realidad lo estoy diciendo en forma moderada para que no sea tan difícil que lo creas. Pero sentí que la depresión salía de mí como si fuera una frazada mojada, pesada y oscura. Y lo mejor en cuanto a esta historia es que la depresión nunca más volvió. No te estoy diciendo que nunca más me sentí en depresión. Hay muchas cosas que deprimen en la vida, pero yo nunca fui atada o controlada por la depresión de nuevo. Siempre podía ir a Dios en oración y Él me la quitaba. Esto no quiere decir que si estás tomando medicamentos recetados por un doctor para la depresión o la ansiedad, que de pronto debes dejar de tomarlos. Por el contrario, eso podría ser peligroso, pero eso tampoco necesariamente te sentencia a una vida de tomar medicamentos. Yo creo que tú puedes encontrar restauración sin medicamentos, pero no es un pecado tomar los medicamentos prescritos si los necesitas. Tomar medicamentos no te hace menos santa que otra persona que no los toma. En un mundo que cada vez está más agitado, con presiones mayores y los rigores de la vida que son más monumentales cada día, no es de sorprenderse que estemos desajustados. Todas las personas son diferentes, todas las mentes y todas las almas son diferentes. El pasado de cada persona es diferente y la reacción a su pasado también lo es. Algunos de nosotros ya nacemos agotados, otros desarrollamos un desequilibrio más tarde. Eso no importa. Lo que importa es que mires a Dios como tu sanador y que ores pidiendo sanidad. Dios te sanará a su manera y en su tiempo, y tú puedes continuar tomando tus medicamentos hasta que eso suceda. Tú sabrás cuándo es tiempo de parar, y un doctor te puede ayudar a ir dejando, si eso es lo que debes hacer. Si no, sigue tomando tus medicamentos y alaba a Dios porque Él está obrando. Ya sea que tomes medicamentos o no, es entre tú, Dios y tu doctor. Pero quiero decirte que los medicamentos solos nunca van a ser suficientes. La única cura total para la depresión que yo he encontrado es el amor de Dios y su poder que puede obrar para romper la opresión en una vida. Y el amor de Dios nos da esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:5. Cuando el problema es la depresión. De vez en cuando es normal sentir depresión acerca de las cosas que suceden en la vida, la pérdida del trabajo, de un ser querido, las finanzas o las posesiones, la experiencia de fracaso, desilusión, enfermedades o accidentes. Pero cuando permaneces deprimido, entonces llega a ser un problema. Tú no fuiste creado para vivir en depresión. La depresión diaria no es la voluntad de Dios para tu vida. Cuando todos los días te parecen oscuros y grises y sin gozo o sin luz, entonces se convierte en una atadura del infierno en tu vida y debe ser eliminada. Cuando abrí mi corazón al Señor y lo recibí, finalmente comencé a ver una luz al final del largo y oscuro túnel de mi vida, pero todavía estaba deprimida.
Yo había nacido de nuevo en el reino de Dios porque había recibido al Señor. Y sé que algo me sucedió ese día, pero todavía estaba deprimida. Sentí esperanza por primera vez en mi vida, pero todavía vivía debajo de una pesada carga de depresión. No todo el mundo es liberado instantáneamente de todas sus ataduras en el minuto en que decide seguir al Señor. No tengo dudas de que puedan serlo y no tengo dudas de que algunos lo son, pero esta no es la experiencia de la mayoría de las personas. Hay demasiados creyentes deprimidos para que eso fuera verdad. Hay personas que creen con firmeza que si eres un creyente verdadero, nunca tendrás depresión. Me permiten sugerir con cortesía que las personas que dicen esto no son personas que nunca han estado deprimidas. Han sido cegadas por su propia manera de pensar y legalismo hacia la lucha de otros. También he escuchado, a la luz de los siguientes versículos, de que si en realidad estamos caminando en la luz, entonces no tenemos que ir a través de la oscuridad de la depresión. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6 nos dicen: Dios es la luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Dicen que estos versículos cuestionan nuestra condición de nacidos de nuevo. ¿Podemos en realidad ser salvos si tenemos depresión? Como alguien que ha estado deprimida mientras era una creyente nacida de nuevo, esta actitud me hace enojar. Déjame aclararte algo en el caso en que alguien te haya sugerido eso a ti. Sí, puedes ser nacido de nuevo y estar deprimido al mismo tiempo. Los versículos anteriores tienen que ver con la decisión de caminar en comunión con las tinieblas. Estar deprimido no quiere decir que estés escogiendo caminar en depresión. La depresión es algo que puedes tener sobre ti cuando eres creyente, pero no es algo en ti. No te puede poseer, no es tu dueño. El Espíritu Santo está en ti, no la depresión. Tú no eres la depresión. Tal vez pueda estar en ti como una opresión del enemigo que está designada a quitarte el gozo y robarte parte de tu vida, pero tú no eres la depresión. Todavía puedes tener la luz del Señor dentro de ti y sin embargo tener la oscuridad de la depresión que se asienta sobre ti e invade tu vida como un enemigo que rodea el territorio de tu ser. ¿Cómo se siente la depresión? En el caso en que nunca hayas sentido depresión, permíteme describirla. Te podría ayudar a entender mejor a tu cónyuge si él o ella alguna vez se deprime. Job describió lo que parecía depresión como el país de la más profunda de las noches, al país de las sombras y del caos, donde aún la luz se asemeja a las tinieblas. Job 10:22. Cuando te sientes deprimido, ni aún puedes disfrutar las cosas buenas porque estás afectado por esa opresión oscura. Él dijo: cuando esperaba lo bueno vino lo malo, cuando buscaba la luz vinieron las sombras. Job 30:26. En otras palabras, parece que no importa lo que hagas, nunca parece mejorar. Tal vez nadie nunca ha luchado con la depresión más abiertamente o ha escrito más claramente que el rey David. Él sabía bien lo que era la depresión. Escucha lo que dijo acerca de la forma en que se sentía y observa si esto te suena como depresión. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Salmo 31:10. Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Crecen las angustias de mi corazón. Líbrame de mis tribulaciones. Fíjate en mi aflicción y en mis penurias y borra todos mis pecados. Salmo 25, 16 al 18. Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Salmo 13:3. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Salmos 42:5.
En especial me gusta la palabra inquietarme, que se refiere a una pesada carga del alma. Eso es exactamente la forma en que se siente. Has caído en un pozo lejos de la esperanza. La solución de David a todo esto fue elevar sus ojos y poner su esperanza en Dios. A veces podemos sentirnos como que Dios nos ha abandonado cuando caemos en depresión y nuestras oraciones no son contestadas. Como resultado, nos sentimos separados de Dios, pero Dios no nos ha abandonado. Él nos consolará cuando nos volvemos a Él. Pablo dijo en 2 de Corintios 7:6, pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló. David dijo, en mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia, pero él también dijo, pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Salmo 31:22. David conocía la desesperación profunda y la depresión, pero también sabía que su esperanza estaba en Dios. David dijo, los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. Salmo 18, del 4 al 5. Pero también dijo, tú me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. Salmo 116, 8. En medio de su dolor, David dijo, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Salmos 23, 4. Ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Salmo 139, 12. Dios puede ver perfectamente en la oscuridad que está sobre ti. Él ve la verdad acerca de ti y de tu situación. Y Él quiere que tú también la veas. Eso quiere decir que no hay lugares oscuros ni sombras profundas que puedan esconder a los malhechores. Job 34:22. Eso es porque tenemos autoridad sobre todo el poder del enemigo. Cuando te sientes como se sintió David, que ya no me queda aliento dentro de mí, me siento paralizado el corazón, Salmo 143:4, entonces di como dijo él, responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío, dame alivio cuando esté angustiado, apiádate de mí y escucha mi oración, Salmos 4:1. Así es como siento yo la depresión. Te sientes distante de otras personas, como si estuvieras en otra esfera cuando estás cerca de ellas. No estás en el mismo plano que ellas. Pueden estar en el mismo cuarto, pero sientes como que hubiera una pared que los separa. Así que en realidad no haces contacto. Se siente como que están desapareciendo de tu vista, como si la oscuridad que te rodea los estuviera tragando a ellos también. Cuando hablas es casi como una experiencia extracorporal, es como si estuvieras fuera de tu cuerpo escuchándote a ti mismo hablar, pero en realidad no te estás conectando con la otra persona. Hay una barrera a que se conecte contigo y esa barrera es tu propia depresión. Se describe en los salmos con estas palabras: me has quitado mis amigos y seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Salmo 88, 18. Cuando estás deprimido es muy difícil hacer las cosas, aún las necesidades básicas de la vida. Toma toda tu energía el simplemente estar deprimido. Estás cansado todo el tiempo porque luchar con la ansiedad, el temor y la depresión es extenuante. Pierdes interés en actividades y cosas que por lo general haces. Eres pesimista en cuanto a la mayoría de las cosas y te sientes sin esperanza acerca de todo. Te sientes desesperanzado porque no parece haber un camino que te saque de tu aprieto. Cuando no creas que tu situación desdichada va a cambiar, no hay razón para vivir y te preguntas, ¿por qué tratar? En su estado peor, la depresión
te puede hacer sentir con tendencias suicidas, lo cual quiere decir que ves a la muerte como la única salida. Te sientes como que no puedes hacer nada que se relacione al futuro, aún tan cercano como el día siguiente. Así que vives momento a momento y no puedes pensar en el futuro ni prepararte de antemano. No puedes pensar en las cosas con claridad y te cuesta mucho hacer lo que tienes que hacer. Así que es extremadamente difícil mantener limpia tu casa, tu closet organizado. Tienes muchas dificultades para hacer planes porque nunca te sientes bien en cuanto a lo que estás planeando. No ves sentido para ello. La depresión puede eclipsar tu habilidad de tomar decisiones relacionales y buenas. Tal vez la gente te diga que reacciones, pero no tienes la fortaleza dentro de ti para hacerlo. Es por eso que decirle a tu cónyuge, supéralo, solo hará que se sienta más desesperanzado. También nos podemos sentir deprimidos por abarcar demasiado, por estar extenuados, malnutridos o enfermos. No hay nada que deprima más que estar enfermo o sentir dolores. Y también cualquier clase de pérdida también nos puede hacer sentir deprimidos, tales como la pérdida del trabajo, de una persona, de una relación, de una capacidad o de una parte del cuerpo. El ejemplo supremo de sufrir pérdidas es Job. Él perdió todo lo que tenía y dijo: no cesa la agitación que me invade, me enfrento a días de sufrimiento. Job 30:27. Los patrones de pensamiento nos pueden mantener deprimidos porque siempre nos estamos enfocando en el lado negativo de algo o de alguien. Nos deprime enfrentar una amenaza o un trauma cuando nos sentimos incapaces de hacer algo. Cuando estás deprimido, tienes una fuerte necesidad del toque físico y de la afirmación verbal, pero este es el momento en el cual encuentras más difícil comunicar esa necesidad. Es difícil comunicar tu necesidad de amor cuando sientes que no te pueden querer, que no eres digno, que eres incapaz de responder, pero el amor es lo que más necesitas. Jamás sientas que sufrir de depresión te ha separado de Dios, porque no lo ha hecho. El enemigo quiere que creas que Dios está lejos de ti y que es por eso que tienes que vivir en la oscuridad de la depresión. Pero Dios se refiere a los tesoros de las tinieblas con estas palabras: te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Isaías 45:3. Cuando pasas por los tiempos oscuros de la depresión, te ves forzado a caminar más cerca de Dios, y eso es bueno. Yo he pasado por eso y siempre he encontrado que el tesoro que encontramos en la oscuridad es Dios. Es la promesa de la presencia de Dios en medio de la oscuridad. Eso quiere decir que no tenemos que temerle a la oscuridad. Su luz vendrá a la oscuridad y Él se nos va a revelar. 10 cosas que debes saber acerca de la depresión. Primero, Dios está contigo. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Segundo, aunque estás en una batalla, no serás destruido. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. Segunda de Corintios 4:8. Tercero, Dios te escucha cuando clamas a Él en cuanto a esto. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Salmo 18:6. Cuarto, el Señor será una luz para ti en todo momento. El pueblo que anda en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Isaías 9:2. Quinto, Dios te sacará de las tinieblas.
Tú, Señor, eres mi lámpara. Tú, Señor, iluminas mis tinieblas. Segunda de Samuel 22:29. Sexto, Dios quiere que confíes en Él cuando pasas por esto. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Isaías 50:10. Séptimo, Jesús entiende tu sufrimiento. Jesús fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Isaías 53:3. Octavo, la presencia de Dios te salvará de todas tus angustias. Él mismo los salvó, nos envió un emisario, no envió un ángel. En su amor y misericordia los rescató, los levantó y los llevó en sus brazos como en los tiempos de antaño. Isaías 63:9. Noveno, debes continuar orando acerca de eso. Atiende a mi clamor porque me estoy sintiendo muy débil. Líbrame de mis perseguidores porque son más fuertes que yo. Salmo 142:6. Y décimo, Jesús tiene más para ti que vivir con depresión. El ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. El rechazo, la ansiedad, la soledad y otras emociones negativas. Los sentimientos de rechazo. Los sentimientos de rechazo a menudo son causados por algo traumático que ha sucedido en el pasado, especialmente en la niñez. Aquellos de nosotros que hemos pasado por cosas difíciles en la niñez, a menudo tenemos problemas para compartir esas experiencias porque te hacen diferente y tú no quieres ser diferente en nada cuando eres joven. Si has tenido dificultades aceptándote a ti mismo o sintiéndote aceptado, no quieres abrir la puerta para la posibilidad de que otras personas también te rechacen. Tienes una vida en curso dentro de ti que no quieres compartir con otros porque no quieres parecer estúpido, inferior o como un candidato al rechazo. Yo sufrí de profundos sentimientos de rechazo porque mi madre me dijo desde que era muy joven que no tenía valor y que no servía para nada y que nunca llegaría a ser algo. Debido a que le creí, el sentimiento constante de no valer nada, nunca sintiéndome amada o de valor, me hizo un imán para todas las emociones negativas que existen. La ansiedad es un sentimiento de intensa preocupación o temor de que algo malo está a punto de suceder. Tienes una inquietud constante que te tortura acerca del resultado de casi todos los eventos o situaciones. En su manifestación más extrema, te sientes ansioso cuando ni siquiera sabes por qué. En su peor manifestación, la ansiedad lleva a ataques de pánico, los cuales te pueden afectar con tanta intensidad que sientes como que te va a dar un ataque al corazón, que no vas a poder respirar y que te vas a morir. Cuando yo trabajaba en la televisión como cantante, bailarina y actriz, cuando tenía poco más de 20 años, yo tenía ataques de pánico tan intensos que iba al baño de las mujeres y me encerraba en uno de los compartimientos y me apoyaba contra la puerta con desesperación. Si no había nadie allí, lloraba. Si había alguien allí, trataba de contener la respiración, de controlarme y luego me obligaba a respirar profundamente. Aunque en ese tiempo todavía no tenía una relación con Dios, yo decía: Dios, ayúdame. En la mente, en realidad, yo no le estaba pidiendo a ese ser lejano que me quitara la ansiedad, porque pensaba que la merecía por ser un fracaso tan grande. Y constantemente temía que la gente se pudiera dar cuenta de lo fracasada que era. Todo lo que le estaba pidiendo a Dios es que no me dejara morir. En aquel tiempo realmente pensaba que eso era todo lo que Dios podía hacer. Yo pensaba que estaba
o que estar deprimida, ansiosa y temerosa, con tendencias suicidas y sin esperanza, era simplemente mi fortuna de ser y no creía que Él me podía hacer algo que yo no era. ¿Qué otra cosa podía hacer Dios sino mantenerme viva? Una ansiedad como esta por lo general es injustificada o muy excesiva sobre lo que sucede. Cuando en forma crónica te sientes inquieta porque piensas que algo malo va a suceder, no tienes paz y no es agradable estar cerca de ti. Jesús dijo que no debemos estar ansiosos. Proverbios 12:25 dice, la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Lo bueno de esto es que Dios te dice que no estés ansioso por nada sobre lo cual puedas orar. El temor. El temor no viene de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Si afirmamos el amor que Dios tiene por nosotros, el poder que tiene para nosotros y el dominio propio que tiene para nosotros, no habrá lugar para un espíritu de temor. No invitamos a un espíritu de temor cada vez que sentimos miedo, solo cuando el temor llega a ser un factor que nos controla la vida. Es bueno sentir miedo por el peligro cuando hay peligro. Es lo que evita que camines donde hay un tránsito o sola en la noche en algún lugar desierto, pero no es bueno tener miedo como una forma de vida. La única clase de temor que Dios quiere que tengamos es temor de Él. Primera de Pedro 2:17. Eso no quiere decir que le tengamos miedo a Dios, sino que sintamos temor de lo que sería la vida sin Él. Y el temor del que Él habla es una profunda reverencia hacia Dios por quien Él es. No vivas en temor cuando Dios te dice que tiene amor, poder y dominio propio para ti. Reclama lo que Dios tiene para ti. La soledad. La soledad es dolorosa, causa un dolor en tu corazón que puede ser insoportable, pero no tienes que vivir con eso cuando Dios está esperando estar cerca de ti si tú te acercas a Él. Yo solía vivir en el dolor de la soledad aún después de haber sido casada. Un día, en un tiempo especialmente difícil de soledad, Dios habló a mi corazón diciéndome que cada vez que me sintiera sola debía acudir a Él y que Él quitaría ese sentimiento de mí. Lo hice en ese momento y la soledad desapareció por completo. Ahora reconozco cualquier sentimiento de soledad, que son muy raros para mí ahora, como una señal de que debo estar con Dios. Tú también puedes reconocer esa clase de señal en tu vida. Jesús dijo, ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Juan 16, del 22 al 24. Pídele a Dios que te libere de la soledad y de todas las demás emociones negativas. Doce cosas que recordar cuando enfrentas emociones negativas. Primero, Dios sabe por lo que estás pasando. El Salmo 139, 1:4 nos dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento, cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya lo sabes todo. Segundo, Dios está listo para ayudarte en tu hora más oscura. Salmo 112:4 dice, para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. 3. No tienes que vivir con las tinieblas de las emociones negativas. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. Juan 12:46. 4. Dios te rescatará cuando clamas a Él.
En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Salmo 107, 13. 5. No tienes que sentir temor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Salmo 27:1. 6. Dios romperá todas las ataduras. Lo sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Salmo 107:14. 7. Aun si caes, te vas a volver a levantar otra vez. Enemiga mía, no te alegres de mi mal. Caí, pero he de levantarme, vivo en las tinieblas, pero el Señor es mi luz. Miqueas 7:8. 8. Tú tienes el poder de derribar las tinieblas y de clamar pidiendo luz. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Romanos 13:12. 9. Dios mantiene sus ojos en ti cuando tú mantienes tus ojos en Él. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro, nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Salmo 33, 18 al 22. 10. Dios te librará. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. 11. Él continuará librándote hasta que seas completamente libre. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Segunda de Corintios 1, versículos 9 al 10. Y 12. Dios te consolará. Ustedes los ciegos griten de alegría. Tierra, regocíjate. Montañas, prorrumpan en canciones, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres. Isaías 49:13. Si el problema es con tu cónyuge. Mientras que, por cierto, no es divertido estar deprimido, definitivamente tampoco es divertido estar cerca de alguien que siempre está deprimido. La vida es difícil para una persona sin tener que bregar con los problemas de alguien más. Pero cuando estás casado, los problemas de tu cónyuge también son tus problemas. En mi caso, mi esposo y yo, los dos sufríamos de depresión y ansiedad al principio. Sin embargo, yo encontré sanidad durante el primer año de casados, pero Michael luchó por más tiempo. Un cónyuge que está controlado por la depresión, la ansiedad o el temor está muy centrado en sí mismo. Él o ella es forzado a pensar en sí mismo o en sí misma la mayor parte del tiempo y por lo tanto le quedan pocos recursos para dárselos a otros, especialmente a su cónyuge. Es por eso que la depresión de tu esposo o esposa puede hacer que tu vida también sea muy desdichada. Y por cierto que afectará a tus hijos, porque ellos no entenderán qué es y pensarán que hay algo malo en ellos. A menudo, después de que una persona se casa, todas las debilidades, emociones negativas o desórdenes emocionales que tiene salen a la luz uno por uno. Esas cosas no pueden mantenerse ocultas por mucho tiempo en la intimidad del matrimonio. Si ves que eso ocurre en tu cónyuge, no tengas miedo. Dios quiere librarlos a los dos de todo eso y a menudo estas cosas no surgen hasta que estás en un lugar seguro. Un matrimonio es un lugar seguro o por lo menos se supone que sea. Quiere decir que ahora estás con alguien que te ama lo suficiente como para hacer un compromiso contigo. Si hay algo malo en tu vida, Dios no va a dejar que te aferres a ello.
Él no permitirá que continúes con la depresión, la ansiedad, el temor, la amargura, el enojo o la soledad. Eso será expresado porque el matrimonio alumbra esa clase de cosas y no hay lugar donde esconderlas. Quien eres será revelado. Y de todas formas, Dios no quiere que te ocultes. Él quiere que estés libre. Cuando las cosas salen a la luz, en ti o en tu esposo o esposa, disponte a enfrentar sin temor lo que ha sido expuesto. No es el fin de los buenos tiempos, es el principio de tiempos mejores. Debes estar dispuesto a hacer lo que se requiere para liberarte y sanarte. Cuando tu cónyuge está deprimido, tú no hablas de las cosas sobre las que los dos deben hablar. Tú evitas a la persona deprimida porque no sabes si lo que dices va a empeorar las cosas. La persona te parece débil porque no tiene la capacidad de hacer las cosas que debe hacer, lo cual te fuerza a ti a ser la persona fuerte que toma las decisiones. Tú no puedes ir a la persona como un lugar seguro en el cual puedes ser tú mismo y compartir tus pensamientos, esperanzas, sueños y temores, porque en todo lo que te puedes enfocar es en vivir ese día. La ansiedad puede paralizarte, lo mismo que la depresión, porque si crees que el desastre está a un solo paso de ti, no querrás dar un paso en ninguna dirección. Se posponen los sueños del futuro. El futuro es solo mañana. Te será mucho más fácil bregar con la depresión de tu cónyuge si no lo ves como una persona deprimida que parece no poder sobreponerse. En cambio, míralo como una persona que Dios quiere sanar. Si tu cónyuge toma medicamentos para la depresión, no le digas que deje de tomarlos. Esto podría tener consecuencias serias y él o ella podrían sentirse como un fracasado si es necesario que vuelva a tomarlos. Como dije antes, no es un fracasado tener que tomar medicamentos recetados por un doctor. Algunas personas los toman toda la vida y si son creyentes estoy segura de que van a ir de igual manera a encontrarse con Jesús en el cielo y no quiere decir que estén caminando en tinieblas. De hecho, una de las mejores cosas que puedes hacer por tu cónyuge es ayudarlo a encontrar el doctor apropiado, quien le recetará los mejores medicamentos. Tal vez sientas que no sabes qué hacer para ayudar a tu cónyuge que sufre depresión, pero una cosa que siempre puedes hacer es orar y siempre hará una gran diferencia. También le puedes demostrar tu amor y tu apoyo. Eso significa mucho para la persona deprimida. Asegúrale a tu esposo o a tu esposa que la depresión es temporal y que va a terminar. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Eso nos dice el Salmo 35. ¿Cómo salir de la depresión y de otras emociones negativas? Sin importar cuál sea la emoción negativa, si la tienes y controla tu vida, debes hacer lo que sea necesario para romper la atadura que tiene en ti. En primer lugar, lee la palabra de Dios todos los días. Lee lo más que puedas, repítela en voz alta, busca un versículo apropiado y repítelo una y otra vez hasta que esté grabado en tu corazón y lo creas. Di, como dice el Salmo 119:105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Gracias por el dominio propio que me has dado. Determina tomar control de tu mente, rehúsate a dejar que las emociones te gobiernen. No permitas que los pensamientos negativos dicten tu forma de actuar. Lo que dices o no dices, o lo que haces o no haces, piensa en las cosas buenas y positivas de tu vida. Busca buen asesoramiento cristiano. Si las emociones negativas son un problema que te controla y no responden a la oración como te he sugerido aquí, hay buenos doctores, psiquiatras y psicólogos que te pueden ayudar. No trates de bregar con tu situación solo. Ora sin cesar. En todo momento ten un diálogo con Dios, pero no seas tú el único que habla, también escucha. Dios dice que le debes dar toda la carga de tu alma a Él. Si oras en lugar de permitir que las emociones negativas te controlen, puedes tener en tu corazón la clase de paz que trasciende todo entendimiento. Alaba
y adora a Dios. Esta es una de las cosas poderosas que puedes hacer. En realidad, cada vez que comiences a sentir alguna emoción negativa, adora a Dios en el lugar en que estés y sentirás que eso se va de ti. Las fuentes de la salvación son profundas. Hay tanto de lo que Jesús te ha protegido. Saca agua espiritual de esas fuentes todos los días y encontrarás gozo. 7 cosas que no son las emociones negativas o la depresión. No son inevitables. No son una sentencia de muerte para ti. Tampoco son una señal de fracaso. No son el juicio de Dios en tu vida. No son un permiso para que te retraigas de tu cónyuge. No son una oportunidad para ser rudo o malo con tu cónyuge. No son una herramienta que usas para controlar a tu cónyuge. Creo que a veces Dios permite la depresión y otras emociones negativas, aún en la vida de creyentes fuertes, porque fuerza a la persona a acercarse más a Él para poder pasar por la situación. Y Él es glorificado cuando nosotros somos liberados. Así que clama a Dios en tu necesidad de amor, de paz, de gozo y de poder, sabiendo que Él anhela compartir de sí mismo contigo. Di: gracias Dios porque tu presencia me ha llenado de alegría. Salmos 21:6. Las emociones negativas no son algo con lo que tengamos que vivir. En realidad, debes hacer lo que sea necesario para librarte de ellas. No solo te hieren a ti, sino que también hieren a tu cónyuge y a tus hijos. Dios te ha dado una salida a través del poder de la oración, de la alabanza, de su palabra, de su presencia y su amor. Deleítate en eso hasta que seas libre y no pierdas la esperanza. Ten fe en que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Dios no va a desistir en cuanto a ti, así que tú no desistas en cuanto a ti mismo o a tu cónyuge. Oraciones por mi matrimonio. Oración pidiendo protección. Oremos. Señor, te agradezco porque nos has mostrado las sendas de la vida y porque me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Gracias porque cuando nos deleitamos en ti, nos harás cabalgar sobre las cumbres de la tierra. Te pido, Señor, que guardes a mi esposo y a mí de esas emociones negativas. Ayúdanos a ver que nunca tenemos que vivir con ninguna de ellas. Si hemos permitido cosas tales como la depresión, la ansiedad, el temor o el rechazo o la soledad que ejerzan influencia en nuestra vida, líbranos de todo eso y aléjalo de nuestra vida. Te pido que aunque tal vez pasemos por tiempos de apuros en todos lados, que no seamos abatidos y que no estemos desesperados. Nos regocijaremos en tu palabra y en el consuelo de tu presencia. No olvidaremos que tú tienes el poder de liberarnos. Tus mandamientos son justos y hacen alegrar nuestro corazón. Una vez estábamos en la oscuridad, pero ahora estamos en tu luz. Ayúdanos, Señor, para caminar siempre como hijos de luz. Oro, Padre, para que siempre pongamos nuestros ojos en ti y que pongamos nuestra esperanza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Oración pidiendo victoria en mí. Oremos. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Señor, si he permitido en mi vida emociones negativas, te pido que me libres de ellas. Muéstrame las cosas en mi vida que han sido pasadas en mi familia, actitudes, temores, prejuicios y aún depresión. Rompe, Señor, esas cadenas por completo. Ayúdame a no caer en hábitos del corazón que son respuestas aprendidas de la vida. Te pido que me liberes de cualquier depresión, ansiedad, temor, rechazo, soledad o emoción negativa que quisiera encontrar residencia permanente en mi corazón. Tú eres mi lámpara, Señor, la lámpara de mi alma, y te doy gracias porque iluminas mis tinieblas.
Gracias porque me darás descanso de mi dolor y mi temor. Señor, quita de mí toda la tristeza o la desesperación. Sana el dolor de mi corazón. Dame una vestidura de alabanza en todo momento. Y quita de mí el espíritu de sentir una carga demasiado pesada. Haz que sea como un árbol fuerte. Plántame y aliméntame de tu palabra para que tu gloria sea revelada en mí. Reconstruye, Señor, en mí los lugares que han sido dañados o arruinados en el pasado. Señor, te pido que envíes tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas, que tu luz en mí disipe completamente las nubes negras que me rodean, para que no puedan impedir que sienta tu presencia en mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oración pidiendo victoria en mi esposo. Oremos. Señor, oro por mi esposo, pidiéndote que lo liberes de la depresión, de la ansiedad, del temor, del rechazo, de la soledad o de cualquier otra emoción negativa que lo ata. Gracias por tu promesa de sacar a tu pueblo, a tus escogidos en medio de gran alegría y de gritos de júbilo. Señor, gracias porque debido a ti, Jesús, la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera en la vida de él. Pero ayúdalo a mantener sus ojos en ti y a buscar refugio en ti, sabiendo que no vas a desamparar su alma. Ten compasión de él, sé su ayuda, úngelo con ese perfume de alegría que proviene de ti. Restáurale el gozo de tu salvación y que un espíritu obediente lo sostenga siempre. Ponlo en libertad de cualquier cosa que lo quiera poseer, que no seas tú y tu Santo Espíritu. Le digo a mi esposo ahora, Señor, lo mismo que tú le dijiste a tu pueblo en tu palabra: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. El Señor te ama y te ha dado esperanza y gracia y consolará tu corazón y te establecerá en todas las cosas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Verdades para afirmar. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Colosenses 1:13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Isaías 61, versículos 1 al 3. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Primera de Juan 4:18. El amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Salmos 32:7. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro, tú me rodearás con cánticos de liberación. Amén.